Creo que es una experiencia de mucho crecimiento. Lo más feliz posible, es un Lo podcast más feliz, feliz. pero no hacerlo llorar. Entonces ya me botó hablando, ya me sentí mal, estaba posturno, no pude evitarlo, yo me puse a llorar. No sé qué me fui tan feliz, fue tan bonito. Hola, soy Luis Guamán. Acompáñenos, juntos descubriremos historias, experiencias y emociones del internado rotativo de medicina. Esto es Anamnesis. Hoy exploramos las experiencias de esta etapa, desafíos, emociones y lecciones, lo que realmente significa encontrarse en un internado rotativo de medicina. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Ailín Veloz, tiene 25 años y es proveniente de aquí de la ciudad de Riobamba. Realizó su internado rotativo en el hospital IES de aquí de la ciudad de Riobamba, desde el periodo de agosto del 2023 hacia septiembre del 2024. Ailín, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, mi historia de cómo, qué me motivó, diría yo que empezó cuando yo era niña. Siempre la figura del médico me llamó mucho la atención, como esa serenidad que transmiten, cómo te pueden hacer sentir seguro de que van a resolver cuando tú estás pasando por un momento de dolor, de angustia, cuando estás enfermo. La serenidad que el médico transmite siempre me llamó mucho la atención. Entonces, creo que fue esa imagen que siempre estuvo en mi mente y me planteaba si algún día podría llegar a ser algo así. Y creo que fue eso principalmente. Y además mi tía es médico y la admiro mucho. Y creo que es de mis mayores inspiraciones y últimamente ha sido una guía y consejera en mi carrera. Bien, entonces como podemos ver, ¿siempre fue el primer plan estudiar medicina o tal vez tuviste por ahí otras opciones? Creo que sí era el primer plan, pero no me arriesgué de primera, no sé, creo que igual uno sale del colegio sin saber mucho de las carreras, de la universidad y todo el mundo, bueno, yo escuchaba que muchas personas querían estudiar medicina y yo como que me agobié un poco. Y yo entré primero a estudiar laboratorio clínico, estudié 3 semestres, es una carrera muy bonita, en la universidad hay profesionales muy buenos también, pero en mi cabeza siempre estuvo, ¿y si estudio medicina? Es que a mí me llama más la atención, no sé qué, entonces me salí del laboratorio clínico y me cambié de carrera a medicina y ahí sí empezó. Y he disfrutado mucho la carrera desde el primer momento. Cuéntanos un poco más sobre el internado, el proceso para ingresar al internado. Ya, en nuestro caso éramos una corte pequeña, éramos 30 estudiantes, creo que salíamos de 10º semestre, entonces las únicas opciones que nos dieron eran el policlínico y el del hospital del IES. Teníamos solo esas dos opciones. A mí siempre me gustó más dónde estaba ubicado el hospital del IES, me gustaba más, para ser sincera, cómo se veía de fuera, me gustaba más la infraestructura. Y fue eso lo que me hizo decidirme por el IES. Bueno, y aparte, mi abuelito era asegurado, mis papás también, entonces yo pensaba si alguna vez llegaban a cruzar por ahí, estaría más cerca, y de hecho así fue. Mi abuelito estuvo internado en el IES, falleció en el IES lamentablemente, pero pude estar cerca. El mismo hecho de ser interna me permitía irle a visitar, cruzarme un ratito a donde él estaba, hasta que, bueno. Sí, lo lamento mucho, bueno, la noticia de tu abuelito, lo siento mucho. Entonces, gracias. Tú me dices una pequeña corte, me dices, ¿no? ¿Cuántas personas serían una pequeña corte? Porque antes nuestros docentes nos hablan de unas pequeñas cortes que son 2,000, 3,000 estudiantes, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuántas personas eran en tu corte? 30. 30 personas. Sí, 30. Ya, listo. Y antes entonces salían, creo, bueno, la corte anterior a nosotros salieron como 90 y algo. Entonces, en comparación a ellos, sí éramos poquitos. Entonces era una pequeña corte, de verdad. Ya. Sí. Entonces, continuemos, ¿no? Entonces, ¿cómo describirías tú el proceso del internado ya que ya es culminado? ¿Cómo lo describirías en pocas palabras? En pocas palabras, creo que es una experiencia de mucho crecimiento académico, sí, obviamente, y personal. Creo que aprendes mucho a cómo relacionarte con las personas, cómo presentarte con los pacientes, aprendes a trabajar en equipo, sí, pero también a que no dejarte de que si alguna persona o algún compañero se quiere aprovechar o te quiere cargar trabajo, empiezas a darte cuenta de algunas cosas, a que tienes que cubrir tus responsabilidades. Creo que en eso se sale aprendiendo muchísimo.
Y sí, te das cuenta que maduras muchas cosas durante el internado. Sí, justamente porque las prácticas preprofesionales como que suelen ser un poco más escudados detrás del docente. Claro. Nosotros, por lo general, 30 personas en una habitación escuchando lo que dice únicamente el doctor, ¿verdad? Entonces el internado ya es un paso un poco más fuerte. Sí, ya te interactúas un poco más con el paciente y tienes que ya tener otra actitud, tienes que darle seguridad al paciente, siempre, bueno, manteniendo tu lugar y hasta donde esté el límite de tus competencias, pero ya te desarrollas un poquito más tú solito. Ya, entonces, más o menos, ¿cómo era un día típico en el internado? Un día típico. Bueno, en el internado, bueno, no sé si les han comentado, pero tú haces, o al menos así era en el IES, porque en el policlínico creo que se manejan diferente. Entonces tú haces turno cada cuarto día. Esto quiere decir que tú haces turno, sales a tu posturno, es decir, el día que sales de guardia, que generalmente, bueno, generalmente es tu día libre, porque, por ejemplo, en servicios como medicina interna, no sé si les han comentado, pero tú en tu posturno todavía te quedas unas horitas todavía más. Ajá. O sea, sales, pero no sales. Sí, porque en medicina interna te asignan un médico tratante. Entonces tú le ayudas a ese médico tratante, tú estás a cargo de lo que él diga para hacer para los pacientes de él. Entonces no es que como tú sales de turno ya te vas, porque le dejarías a tu tratante sin interno. Claro. Entonces te quedas a seguir haciendo tus cosas. Pero generalmente el posturno sales libre. Entonces turno, posturno, de ahí asistencial 2 días y otra vez turno. Y en los asistenciales tú haces generalmente de 7 a 3 de la tarde. Cargado. Eso. Entonces, digamos que es en un día de turno, llegas, haces el pase de visita, generalmente se hacen los pendientes. Los pendientes quiere decir si hay que sacar muestras de los pacientes, si hay que tramitar papeles, si hay que hacerles exámenes de imagen, esos son los pendientes. Después terminas tus pendientes, si estás asistencial te vas, pero si estás de turno te quedas. Luego hay otro pase de visita en la noche, otra vez revisar pendientes, qué hay de nuevo, qué hay de cambios y prepararte para entregar el turno de la mañana, asegurarte de que todo esté hecho de los pacientes, todo esté listito para entregar el turno de la mañana siguiente. Ya, listo. Entonces, justo has mencionado un tema muy importante. Entonces, medicina interna es uno de los servicios por los cuales rotan, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué otros servicios más rotaste? Ya, el orden en el que yo roté fue, empecé en medicina interna, luego roté ginecología, tercero cirugía general, en más especialidades quirúrgicas, cuarto emergencias y salud comunitaria, bueno, aunque la rotación se llama salud comunitaria, y último pediatría con rotas también neonatología dentro de pediatría. Bien, justo has abordado un punto importante, por ahí salud comunitaria, saludando igual a la materia que es atención primaria en salud. Ajá. Entonces, por ahí estamos interconectados, como podemos ver. Así que saludos a atención primaria en salud. Entonces, ¿cuáles serían más o menos unos consejos que tú nos podrías dar? Como venía conversando con Brigitte, creo que es muy importante. Bueno, cuando tú inicias el internado, obviamente sí empiezas con un poco de nervios, de miedo de hacer algo mal, de que no sabes bien qué es lo que tienes que hacer o a veces dónde están las cosas. Entonces, bueno, primer consejo, que sí se familiaricen con tiempo. O sea, por más que les digan que la inducción no es obligatoria, sí, no es obligatoria, pero es necesaria. Entonces, ustedes cuando puedan, sí empiecen ya a ir al hospital. No van, creo que a veces saben, a veces no saben en qué servicio van a empezar, no importa. Todos los servicios. Averigüen en alguno, que les dejen ir y ya miren más o menos cómo funciona, al menos una idea les va a dar. Entonces, uno es eso, familiarizarse. 2, que traten de llegar traten de proyectar confianza, que no les vean débiles, que no les vean nerviosos, porque así les van a tratar. Entonces traten de proyectar confianza en lo que ustedes saben. Si algo no saben, pregunten, porque a la final lo prioritario es la atención del paciente. Claro, entonces, para que la atención del paciente sea buena, si tú tienes alguna duda, tienes que preguntar y te van a ayudar. Eso, y sean bastante comedidos, sean amables, estén ahí pendientes, si en algo pueden ayudar, háganlo y sean muy cordiales. Eso les va a ayudar mucho, siempre muy respetuosos. Donde ustedes sean respetuosos,
no van a tener ningún problema. Creo que eso sería lo principal para mí. Listo, entonces tal vez alguna anécdota por ahí que nos puedas compartir. Sí, a ver, ¿qué les puedo contar? ¿Triste o feliz? La más feliz posible, es un podcast más feliz, feliz. para no hacerles llorar. Si tenemos tiempo, también la más triste. Bueno, vamos las dos entonces. La feliz fue ya saliendo en realidad del internado, y la triste, bueno, no triste, pero La sí me menos hizo feliz. plantearme las cosas, sí. Fue cuando yo estaba apenas un mes de internado. Entonces yo estaba de turno, yo tenía que haber alistado todo eso, todos los pacientes que estaban en medicina interna, sin importar de qué tratante fueran. Cuando tú estás de turno te repartes todos los pacientes del piso, ¿ya? Entonces al día siguiente llega el interno de cada tratante y revisa de sus pacientes. De mis pacientes está esto, que es responsabilidad de los chicos del turno. Claro. Entonces yo estaba de turno y no me había acordado, o no sé qué pasó, se coaguló, creo que se perdió, creo que se coaguló la muestra y no nos dimos cuenta de uno de los pacientes para este doctor que te cuento. Entonces mi compañera se acercó y me dijo, ¿y por qué? Pero es que, ¿qué les pasa? Ya llevan un mes, tampoco es que son nuevas, ¿cómo no saben hacer las cosas? Me botó hablando. Entonces ya me botó hablando, ya me sentí mal, estaba posturno, como estás posturno, estás cansado, terrible. estás vulnerable, no has comido, no has dormido, estás así irritable, y yo ya iba mal. Entonces, aparte sabía que era con este doctor y dije, no, Dios mío, aquí se armó, me van a hablar. Y yo iba en esas, entonces dijeron, ya, pero anda, saca la muestra rápido para al menos decir que ya está en el laboratorio. Y yo, bueno, voy a donde el paciente. Pero como me sobrecargué tanto de emociones, no pude evitarlo, yo me puse a llorar. Lo que le iba a sacar la muestra al lleno paciente. de lágrimas. Y yo llorando. Y el paciente se da cuenta. Y me queda bien, me dice, ¿qué le pasa, doctorita? Y yo, es que me van a hablar porque no sé qué. Y yo lloré. Y ahí te planteas las cosas, porque el paciente me dijo, no, tranquila, todo pasa. Así mismo es, cada quien tiene sus penas. Me dijo, usted llora por su situación y yo lloro por mi enfermedad. Y el paciente se puso a llorar. Entonces ahí me planteé las cosas y uno pone en perspectiva Claro, lo que para uno es lo peor. Ahí te das cuenta que los pacientes viven su realidad, están pasando por su enfermedad, unas situaciones medio complicadas. Claro, entonces ahí ya me lo llegar a planteé, dimensionar dije, lo que para mí era lo peor. Claro, llegar a dimensionar lo que verdaderamente sufre el paciente, lo que sufrimos, igual nosotros como médicos, que todas personas tienen sus luchas, ¿no? Entonces, esa es una anécdota muy importante, la verdad, que nos puedes compartir. Entonces, la otra anécdota que nos ofreces. Mi anécdota feliz. La anécdota feliz, ya que... A mí pediatría me gustó. Bueno, en pediatría también sí hay niños que también te dan ganas de... Pero hay unos que son lindos. Entre esos había una niña a la que había que bajarle a una tomografía. Entonces, como ustedes saben, el tomógrafo es esa máquina grandota, la niña tenía 3 años, entonces obviamente se asustaba. Tratábamos de bajarle cuando estuviera dormida. Ya se dormía y la mamá le marcaba y bajábamos en la silla de ruedas, subirle, bajar el ascensor, hasta bajar el ascensor todavía seguía dormida. Llegábamos al cuarto de imagen, a donde le iban a hacer la tomografía, y la niña se despertaba y lloraba y se asustaba, y otra vez de regreso a que se duerma, una peripecia. Pero en lo que una de esas que íbamos regresando y la niña iba despierta, iba conversando conmigo, no sé qué si ya iba a jugar y que si vamos, y que no sé qué tengo aquí de juguetes y no sé cómo. Yo también le iba haciendo la conversa a la niña. Y al momento que le íbamos a pasar visita a esa pacientita, porque bueno, no le logramos hacer el examen, entonces de noche se pasa visita a todos los pacientes. Cuando pasamos por donde ella había estado comiendo unos cueritos de funda, Sí. y nos brindó a todos, le brindó al doctor, me brindó a mí, le brindó a otra compañera que estaba de turno también, un amor. O sea, que me fui tan feliz, fue tan bonito, que la nena, no sé, se acordó y nos brindó a todos un cuerito, hizo que era una pequeñita. Ya, entonces, abordando en los servicios, entonces, ¿cuál dirías tú que es el mejor servicio para poder rotar? Si tuviera que escoger, no sé, yo disfruté mucho el servicio de emergencias. Emergencias. Sí, porque en la mayoría de servicios tú haces turno con otra persona, pero en emergencias yo hice solita y sí me asusté porque dije, Dios mío, aquí va a valer, porque yo sola, ¿qué voy a hacer? Y es de emergencias, me voy a desesperar, pero no. Más bien aprendí que sí, si me organizaba bien, podía hacer bien las cosas, y creo que por eso sería mi favorito, pero de ahí
yo disfruté mucho mi internado, todas mis rotaciones. ¿Cómo es el proceso ya netamente para ingresar al internado? Bueno, primero tienes tus promedios hasta 10º semestre, les organizan de mayor a menor y según el promedio tú vas escogiendo. Escoge el primer mejor promedio, dónde quiere hacer el internado, tal. Dice, yo fulanito selecciono tal hospital y pasas a firmar. Al final de que ya todos terminaron de escoger su plaza de internado, te dan un tiempo por si tú quieres intercambiar con otro compañero. Sí se puede hacer eso. Después ya que se han hecho todos los cambios que se iban a hacer, firman el definitivo y ya empiezas a tramitar los papeles en el hospital. Se selecciona un representante y el representante se comunica con docencia del hospital, que es quienes les van a pedir qué papeles necesitan, que armen las carpetas, que no sé qué, que se manden a hacer el uniforme con las características y todo eso. ¿Cómo te mirarías ya en el futuro, ya ahora que estás ya en... ¿En mi rural? Sí, en la rural. ¿Cómo me veo en el futuro? Claro, es una aspiración para mí hacer una especialidad. No sé, tal vez algo por pediatría. Y bien, Aileen, entonces, para poner esto un poco más ameno, vamos a hacer el bloque de ping pong, que me supongo que sí lo has de haber visto. Sí. Entonces, preguntas rápidas, respuestas rápidas, sin pensar. Okay. Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Okay. Guardia más difícil, ¿día o noche? Noche, 1000%. ¿Cuál fue tu rotación favorita en el internado? Emergencias. ¿Café o energizante? Agua. Agua. Fuera de las opciones. No, sí, no energizantes, no tomé energizantes. Agua. Listo, entonces, ¿quién fue tu tutor o médico referente durante el internado? No podría dar una respuesta, hay muchos doctores que fueron muy buenos y siempre los voy a llevar en el corazón. ¿Qué es lo primero que hacías al llegar a una guardia? Yo me santiguaba. Yo soy creyente, yo me encomiendo a Dios primero y ahí sí revisar los pacientes que hay para ese día. Listo, ¿qué es lo primero que hacías después de una guardia? Comer, desayunar, lo más rico es desayunar, algo que se te antoje, riquísimo. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en el internado? La confianza, yo creo, hay que tener confianza para hacer las cosas, estudiar para que puedas hacer las cosas con confianza. Ok, entonces, Aileen, en este momento vamos a abordar otro bloque que son las preguntas de nuestros seguidores. Entonces, la primera pregunta de nuestros seguidores es... Hola, soy Brigitte, estoy a punto de comenzar el internado. Quería preguntarte cómo trabajas con pacientes de zonas rurales o de grupos vulnerables durante tu internado. Ok, Aileen, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La rotación en la que se tiene contacto con la parte rural de donde viven las personas es en la de salud comunitaria, como les mencionaba. En mi hospital se rotaban 4 semanas. En esas 4 semanas, tú vas a un puesto de salud y haces el extramural. Entonces visitas a los pacientitos en su casa y te das cuenta de las condiciones de vida que muchos tienen y ves que muchas veces no son las óptimas y te das cuenta que es un poco complicado que cumplan algunas recomendaciones que uno se les da porque económicamente no tienen los medios, las posibilidades para hacerlo. Sin embargo, creo que lo ideal es darles las recomendaciones lo más realistas a la situación de ellos que se pueda. Listo, entonces vamos a una segunda pregunta de nuestros espectadores. Hola, Anamnesis. Soy Carlos, estudiante de 5º semestre. Mi pregunta es, durante tu internado, ¿cómo integraste estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud para entender mejor las necesidades de las comunidades donde trabajaste? ¿Y de qué manera eso influyó en tu atención a los pacientes? Ok, entonces, Aileen, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta de nuestros espectadores? Durante el tiempo que tú estás en el puesto de salud, porque en los puestos de salud sí hacen una programación para charlas. Entonces, tienen un calendario mensual en el que ya tienen programados qué temas se van a hablar. Entonces, tú como interno, tu participación es tratar de llegar a las personas que asisten al puesto de salud, como nos han explicado, con un lenguaje sencillo, de forma que ellos nos puedan entender, lo más vistoso que se pueda. Es en cuanto a prevención para que se les quede, no se les haga aburrido, no hacer muy largo y como te decía, que sean cosas realistas, algo que sí puedan cumplir.
Creo que de esa forma sería igual en el extramural, si tú observas algo en lo que les puedes recomendar, no sé, el aseo de las manos o el almacenamiento de alimentos, se puede dar recomendaciones, pero claro, ahí sí la decisión es del paciente. Sin embargo, uno trata de ser lo más persuasivo, explicar cuáles son las consecuencias de no tomar las recomendaciones. Creo que sería eso. Recuerden, cada experiencia en el campo del ámbito de la salud cuenta, cada conocimiento es importante. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Anamnesis. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de haber estado aquí y recordar una experiencia tan bonita que fue el internado. Bueno, que no fue hace mucho, pero yo contenta. Gracias.